Ahora, a medida que vayan entrando, Oye, largamos, Marquito. yo aproveché para prenderme un cigarrillo. Tomá mucha agua. No, así como estoy muy bien de la voz, me prendí otro cigarrillo, ¿viste? Ay, Dios, la cuarentena me está matando, chicos y chicas. Tomá más, dejá de fumar. No, tengo el mate acá, ¿eh? Es toda la vez, soy una bola de ansiedad, digamos, ¿no? Tengo el agua, el mate y los cigarrillos. Faltan las pelotitas esas que se aprietan. Ah, sabés que no me funcionaría porque creo que a los 15 minutos la tiro por el balcón. Nada, tampoco estoy tan nervioso, pero viste, se hace difícil. Había dejado de fumar un año y lamentablemente volví a caer. ¿Cómo está todo allá en Buenos Aires? Y está, qué sé yo, viste. La mirada porteñocéntrica de los medios es como un espejo de lo que sucede. La Reta ahora puso una especie de... ¿Vieron los jueguitos, esos que estaban en Dolores, los SCAF? No se acuerdan, ustedes, estoy hablando hace 20 años. Pero puso un aparato así, que es del tamaño de las 2 bibliotecas, y todo amarillo, que dice gobierno estamos con vos, y tiene un cosito así chiquitito, con un pedal gigante, que lo pisás y sale alcohol en gel. Y es bárbaro. Entonces yo le pregunto a la chica ahí que me estaba haciendo la publicidad, me dice, mira, pisalo, pisalo. Bueno, dale, le digo, escuchame, le digo, cuando te saquemos el punto de participación, ¿lo vas a dejar a esto o lo vas a sacar? Porque si no, avísame y me pongo todo ahora y me llevo a casa. Pero bueno, no me respondió, se reía, era compañera. Así que bueno, ¿arrancamos? Uno más. Bueno. Después de tanto Zoom, Camilo, vas a tener que rifar esa silla, ¿eh? Esta no sirve más. Hace un ratito estuvimos con Magdalena, con la JP Magdalena. Muy bien. Lo veo sentado al mismísimo Juanma de la Costa en esa silla, ¿eh? Haciendo un Zoom. Ahí está entrando. Acá nomás, Marquito, cuando gustes. Arrancamos entonces. Bueno, continuábamos un poquito, yo más o menos les venía comentando que esta cuestión de la organización está atada a la cuestión de comunidad organizada y que teníamos que pensar al peronismo no como contemplación melancólica, sino como un arma cargada de futuro, porque lo tiene, y lo vamos a demostrar en estas 3 clases, ese es mi objetivo, y que es una tríada. Ustedes saben lo que es la figura del nudo Borromeo, yo esto lo repetí en alguna formación, pero siempre me gusta pelear esa figura. El nudo Borromeo es una serie de círculos que se unen en un punto. Son 3. Doctrina, teoría, ejecución. Ninguno de esos 3 puede estar por separado. ¿Sí? Perón es hegeliano, piensa en términos de totalidades. No hay escisiones, no hay disoluciones. De hecho, el concepto de disolución, el concepto digamos, de disociar, es muy crítico de eso. Él critica a Hobbes, ¿sí? Uno de los pensadores clásicos, ¿sí? Autor del Leviatán. Todos los que por ahí están estudiando o han leído, tiene que ver con el contractualismo, donde la sociedad llega a una guerra de todos contra todos, y en función de un contrato, un pacto, aparece un tercero, que es el Leviatán, que es el que regula las relaciones egoístas de la sociedad, digamos, pero hay una noción de conflicto. Es decir, el conflicto es de alguna manera el que motoriza eso. En el marxismo pasa lo mismo. La lucha de clases tiene que ver con la lucha entre digamos, la clase proletaria y los capitalistas o la burguesía, y eso termina en una sociedad sin clases, con dictadura del proletariado, esto es más leninismo, pero el conflicto aparece en cosas que parecen oponerse. Y Perón dice, no,
no hay que asumir necesariamente que el conflicto es el motor de la historia, ¿sí? Porque los elementos de la comunidad ya están ligados, existe una ligazón previa. Lo que hacen estos dos sistemas, tanto el capitalismo como el comunismo, es disociar los elementos naturales de la comunidad, los disocian. Y lo que tiene que hacer la tercera posición justicialista es volver a armonizarlos, pero no a través de este concepto seguro lo han escuchado mucho, alianza de clases. Ese concepto en el peronismo no tiene ningún sentido. Sí, en el peronismo por ahí más de izquierda, con una mirada más puesta en Hernández Arregui, en Cook, pero no en Perón puro. Perón puro, no estoy diciendo peronismo puro, porque en peronismo puro no hay nada más poco peronista que la palabra puro, ¿sí? Pero a lo que me refiero es que Perón no ve en el conflicto el motor de la historia, sino teorías que parten de un pesimismo de la historia que dice que el hombre es naturalmente conflictivo y que o se resuelve con una dictadura del proletariado o con un leviatán, ¿sí? Que impone después el sistema capitalista. El concepto de organización es clave para el peronismo, ¿sí? La organización, entonces, es siempre un proyecto. No es un acuerdo entre partes, es un proyecto, ¿sí? Es un proyecto. La suma de individuos es una masa muerta. Esa es la sociedad capitalista, digamos, ¿no? Donde existe una ruptura profunda del tejido social y de la potencia política de las organizaciones libres del pueblo. Entonces dice Perón que lo primero, y esto lo dice en Conducción Política, es empezar por conducirse a sí mismo. ¿Por qué dice eso? Porque hay grandes realizaciones políticas que han privilegiado la conducción como operadora de la organización. El leninismo, por ejemplo. ¿Sí? En este sentido, lo vamos a ver en el segundo encuentro, el papel de la persuasión. Las cosas, digamos, impuestas desde arriba, para la doctrina justicialista nunca funcionan. Siempre se hace desde abajo. Piensen en el 17 de octubre. ¿Sí? Perón dice, hay que empezar por conducirse a sí mismo. El instrumento, el arma, no es la publicidad o el encuadramiento desde el exterior, como una cosa impuesta. Tampoco la verdad para el peronismo es una cosa impuesta. ¿Sí? El instrumento es la persuasión. ¿Sí? Y la persuasión tiene que ver con un concepto de verdad, con un concepto de lazo, que están intrínsecamente ligados a la concepción justicialista de la vida. ¿Sí? Por eso hablábamos de la diferencia con el fascismo. El fascismo impone desde arriba la organización. ¿Sí? En este sentido, esta tercera posición, aparece como necesaria para Perón. ¿Por qué? Porque tanto el liberalismo como el marxismo han llevado al mundo a la ruina. ¿Sí? Y además, la tercera posición, en ese momento para Perón, hay un dirigente político, bueno, Guillermo Moreno, que habla esto de peronizar el mundo. Lo dice como una especie de, como una prosa caricaturesca que a uno, viste, pero la vocación de Perón en ese momento, era así, que la tercera posición sea expandible al resto del mundo como una filosofía posible, como se habían expandido las otras dos, ¿sí? Estamos en otro contexto ahora. Pero sí sirve la tercera posición para pensar en términos de patria, y para un pensar en argentino, que eso lo vamos a ver en modelo argentino para el proyecto nacional. Desde la Argentina hacia afuera, y no de afuera hacia la Argentina, porque eso en muchos casos es lo que pasa en las grandes academias. Cuando uno, digamos, me ha pasado en mi formación, yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, casi todas las categorías analíticas que te dan para analizar la realidad tienen que ver con Europa. Entonces uno sale a buscar las clases sociales, sale a buscar los pequeños farmers, sale a buscar el proletariado rural, sale a buscar... ¿Dónde están, muchachos? Pero ¿dónde está acá Marcelo T. Alvear? ¿Dónde están? Bueno, esto sucede con casi todos los pensadores marxistas que después quieren entender el peronismo y resulta que no lo entienden, porque el sustrato conceptual del peronismo es fundamentalmente argentino. ¿Sí? Y eso es la intención de la comunidad organizada, como puesta en escena de que en la Argentina hay algo para decirle al mundo, que está basado en el concepto de armonía, que está basado en el concepto de organización, y que tiene una fuerte reengambre
con la construcción desde abajo hacia arriba, desde las organizaciones libres de pueblo hacia el Estado, y no desde el Estado hacia abajo. ¿Sí? En este sentido, la tercera posición tampoco es una mirada contemplativa, donde uno se queda a ver cómo los extremos se pelean. ¿Sí? Llevémoslo a la política local. Cuando uno ve que un referente de un espacio se pelea con otro referente de otro espacio, lo que ahora se conoce mediáticamente como la grieta o la grietología, trasladada a las redes sociales, trasladada a lo que quieran. Por eso les digo que el peronismo es una forma, un esquema de pensar. Podemos pensar todo con este esquema de la armonía y de la tercera posición. No es que la tercera posición es pasiva y yo miro y contemplo la realidad. La tercera posición tiene que ver con una actitud activa sobre estos extremos. Tiene que ver con fortalecer valores y promover valores contrarios al egoísmo. ¿Sí? Si nosotros decimos que ningún individuo se realiza en una comunidad que no se realiza, eso nos parece muy pasivo. Si después, además de eso, hacemos políticas de Estado que están de acuerdo con esa bandera, ahí estamos entrando en el terreno de la persuasión, que tiene que ver con el terreno de la acción. ¿Sí? Entonces, por eso la tercera posición no es la que está en el medio. Nosotros no somos de centro. El peronismo no es de centro. El peronismo, Perón lo dice en su texto, la tercera posición es la que viene después de la segunda, no la que está en el medio. Porque Perón lo plantea como superación dialéctica de los conflictos. ¿Sí? El peronismo no produce conflicto, digamos, desde el punto de vista de la idea filosófica de justicia social, sino que la tarea del peronismo es gobernar el conflicto, no producir conflicto. ¿Sí? En este sentido, es mucho más ambiciosa la propuesta de la tercera posición como anclaje filosófico ante extremos. ¿Sí? El peronismo no es que va por el medio mientras los otros se pelean. El peronismo lo que trata es de diluir los extremos en una forma de comunidad posible. Diluir los extremos en una forma de comunidad posible. Tiene que organizar, tiene que armonizar todos los intereses creados en la sociedad que son preexistentes al Estado, y el peronismo en el Estado lo que tiene que hacer es armonizar esos intereses en una forma de comunidad posible. Obviamente con una fuerte regambre política, después vamos a ver la diferencia entre la acción electoral y la acción política, ¿sí? Eso lo vamos a ver porque eso es importante, pero esta idea de que el peronismo tiene en su base filosófica una actitud pasiva, que mucho se lee en algunos revisionistas, es falsa. ¿Sí? Combatir el egoísmo no es una actitud pasiva, ¿sí? Sino una actitud donde nosotros promovemos valores contrarios a ese egoísmo. Es lo que nos convoca a militar. Si nosotros vemos que la sociedad, digamos, está obturada en posiciones mezquinas, y nosotros estamos en un merendero, nosotros estamos en una olla popular, nosotros vamos a los clubes de barrio, nosotros vamos y alcanzamos alimento a quienes no pueden cubrir sus necesidades básicas, nosotros acercamos el Estado al pueblo, eso no tiene nada que ver con ser pasivo. Esa es la tercera posición. ¿Sí? La tercera posición es una fuerte lucha contra los extremos para diluirlos en una forma de comunidad posible. ¿Sí? Y eso es auténticamente argentino y peronista. Eso no tiene nada que ver con la filosofía europea. ¿Sí? Y por eso ahora me gustaría cerrar con una noción importante, que es la noción de verdad. ¿Sí? Porque como este es un texto filosófico, por ahí mi abordaje también es medio filosófico, y a veces ustedes pueden pensar, este está divagando, está hablando de la verdad. En realidad no. La verdad, esto es muy importante entenderlo, sobre todo en la acción electoral, nosotros no somos depositarios de la verdad. ¿Qué significa esto? Hay muchas corrientes políticas y organizaciones políticas instruidas por otra filosofía que quizás no es la nuestra y tiene algunos bachecitos ahí, que prontamente gana la elección una fuerza opositora, salen a cagar a pedo al pueblo. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta de lo geniales que somos, porque no se dieron cuenta de que enfrente están contrabandistas, como decía el Chivo Rossi en ese memorioso video en el Congreso de la Nación,
porque no comprenden que somos demasiado buenos para ellos. Me refiero a la verdad no comprendida como un dogma. Nosotros no es que vamos a salir de la formación política y vamos a ir a imponer nuestra verdad. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a recorrer un poquito lo que dije en la sesión pasada, nada en el peronismo se hace desde arriba. Y la verdad, desde la concepción filosófica peronista, es distinta a la opinión. La opinión se ha fortalecido mucho durante los procesos neoliberales, que son procesos de individuación, donde el individuo es la medida de todas las cosas, y la opinión tiene la fuerza que tiene la individualidad. La verdad cobra fuerza cuando la comunidad se fortalece, porque la verdad es una construcción comunitaria, no individual. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Con que la verdad, Perón la entiende, como los filósofos clásicos, como algo en lo que creer. ¿Qué significa que Perón la entiende como algo en lo que creer? En una frase de la comunidad organizada dice: todo hombre puede sobrellevar cualquier mudanza si se haya armado de una sólida verdad. ¿Sí? Obviamente que si uno no sabe por qué pelea, la batalla está perdida a los 5 minutos del primer tiempo, eso está claro. Pero de algún modo, la verdad para el peronismo es algo muy profundo, que tiene una concepción filosófica, una base conceptual que requiere quizás de 2 horas de charla. Pero lo que yo quiero dejar como mensaje de esta obra, que es la comunidad organizada, es que la verdad siempre es una construcción comunitaria. Todos nosotros habitamos nuestras verdades. La comunidad tiene verdades preexistentes a la opinión. Las creencias, ¿sí? La verdad nunca se deposita en el pueblo, se extrae del pueblo. ¿Sí? En ese sentido, el peronismo tiene una construcción por abajo de casi todos sus conceptos. Y en ese marco es en el que la verdad es distinta a la opinión. Porque la verdad, por el sentido de sociabilidad que tiene el peronismo y cómo entiende el lazo social, significa que lo que es válido para mí también puede ser válido para vos. Eso tiene, la verdad es el cemento social, no es un dogma. ¿Sí? Es el cemento social que nos motiva a vincularnos en comunidad, a habitar nuestras creencias y a construir el lazo anidando en nuestros valores comunes, no radicalizando las diferencias. Ese segundo ámbito es más propio de la opinión, y más si le sumamos Big Data y microsegmentación en redes sociales, donde uno se afirma en su opinión y según la cantidad cuantificada de me gusta, parece que se aproxima un poco a la verdad, ¿no? Pero esa es una manera de pensar que la verdad es la opinión, y no. En el peronismo, la verdad es una construcción colectiva, comunitaria, para habitar nuestras creencias siendo capaces de relacionarnos con un par, de una manera social, no de una manera instrumental económica, no por fines privados, sino por habitar creencias comunes. ¿Sí? Esto es lo que está plasmado en la comunidad organizada en el capítulo 6 particularmente. Entonces, ¿de qué se trata el justicialismo en la comunidad organizada? De armonizar las diferencias. Ya dijimos que esta tarea de armonizar las diferencias no es pasiva, es una tarea activa de promover valores contrarios al egoísmo, es decir, de promover la solidaridad social. Esto tiene que ver con la teoría de la conducción, tiene que ver con la persuasión, todos esos temas los vamos a ver en conducción política. Esto de que la verdad se extrae del pueblo, y la verdad como creencia compartida que nos ayuda a vivir en comunidad. Imagínense si el peronismo estuviera sostenido en una opinión. ¿Cómo hubiese sobrevivido 18 años con la proscripción de su líder? La verdad es lo que hace carnadura en el pueblo argentino. Y tiene que ver con la doctrina, que la doctrina no es un conjunto de conceptos, es la estructura sentimental que vincula al líder con la masa. El líder con la masa. La doctrina es la estructura sentimental que vincula al líder con la masa. Esa doctrina está habitada por verdades. ¿Cuáles son las verdades? Las verdades comunitarias, que no son opiniones, son verdades. Y este es el sentido de las verdades. Entonces, desde el punto de vista filosófico, quedaría, digamos, expuesto esto.
qué sé yo, no sé, Darío Zeta, por ejemplo, dice que no existe la verdad. A mí me encanta Darío Zeta, ¿viste? Pero él, digamos, eso es un concepto medio posmoderno, medio raro, habría que discutirlo, seguramente que vamos a una discusión filosófica, me saca del partido a los 15 minutos, pero por lo menos me gustaría que muchos compañeros podamos discutir estas nociones posmodernas, y podamos discutir esta hegemonía permanente que tiene el individualismo, la opinión, el reafirmarse en la propia opinión como forma de convivir. Miren, en sociología hay un concepto que tiene 200 años, que es de Emilio Durkheim, un sociólogo clásico, autor del suicidio, que todos algunos se lo habrán tenido que fumar en alguna materia. A mí me encanta, pero los que no hacen ciencias sociales dicen, oh, otra vez de tipo, bueno. Y él habla de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. Y dice que las sociedades primitivas, los clanes, que son como raviolcitos, así separados, por vacíos morales, dice él, se vinculan solo entre sí. Y la solidaridad es mecánica porque como se vinculan por semejanza, lo que se sanciona es la diferencia. Por eso el primer derecho, para los que estudian abogacía, es el derecho penal. Porque lo que se criminaliza es la diferencia. Es decir, aquello que no coincide con la conciencia colectiva del clan. ¿Sí? El derecho administrativo, el derecho comercial, son posteriores al derecho penal. Pero fíjense cómo a veces las redes, la opinión, la big data, la cuantificación y la manipulación del debate público por enriquecedores profesionales, a veces nos lleva a formas de sociabilidad que tienen 1000 años. A vincularnos solo por semejanza, la tumba de la persuasión. Lo importante de esto es entender que la comunidad organizada se llama la comunidad organizada y no se llama la comunidad peronista. Se llama la comunidad organizada. Esto significa que los peronistas habitamos la comunidad con otros que no son peronistas. La única diferencia es que los peronistas tenemos la tarea de organizar, pero somos parte de esa comunidad. El manual de conducción política no se llama manual de conducción peronista, se llama manual de conducción política, porque el peronismo tiene la obligación de conducir a todos, no solo a los peronistas. ¿Sí? En este sentido, comunidad, organización, persuasión, armonía, y todo este tipo de conceptos nos van a servir para pensar un montón de cosas, nos van a servir cómo se disgregó la comunidad, cómo se disociaron sus elementos, ¿sí? Con la venida del consenso de Washington, bueno, desde la dictadura militar profundizado en el consenso de Washington y con la política antisindical de Raúl Alfonsín, por ejemplo, me parece que estos elementos nos sirven para pensar. Yo no creo que estén viejos. Yo no creo que estén viejos. Sobre todo porque si nos centramos en el concepto de armonía, que es el concepto central en el peronismo, vamos a entender que la armonía no es la negación del conflicto. Es entender que el todo está por encima de la parte. Es entender que nosotros no nos vamos a realizar si los otros no se realizan. Es entender que ustedes, de Dolores, de la Costa, de Guido, de Madariaga, de Maipú, si su familia, si su comunidad no se realiza, ustedes no se van a realizar. Si Dolores no se realiza, los dolorenses no se van a realizar. Si la provincia de Buenos Aires no se realiza, tampoco se van a realizar. Quiero decir, esta mirada de ver cada vez más agregados sociales en términos comunitarios nos va a ayudar a entender por qué el concepto de armonía es tan importante para el peronismo y por qué es un concepto totalmente argentino, propio. Y cómo fue la elaboración de esa obra, que los invito a leer, que es una obra completamente densa. No les recomiendo que arranquen por comunidad organizada. Si bien los invito a leer, no les recomiendo que arranquen por ahí. Les recomiendo que arranquen a leer a Perón por modelo argentino, que es la tercera clase. O sea, estoy haciendo una pelotudez pedagógica porque estoy diciendo, les estoy mandando a leer una cosa que voy a dar recién en la tercer encuentro. Pero sí les recomiendo que lean ese apartadito que yo le pasé a Camilo, que es de una compañía que se llama Dionela Guidi. Está pensado en un manual para delegados sindicales, está muy bien explicado, pero estos son, digamos, los conceptos fundamentales que a mí me interesaba dejar como inicialmente para que vean cómo todo lo que vayamos viendo parte desde acá, parte de este sistema operativo de pensar que el peronismo siempre tiene que armonizar los conflictos, que tiene la vocación patriótica de gobernar el conflicto y de diluir los extremos en un proyecto
de comunidad posible, porque la comunidad organizada es la ordenación suprema del nosotros más grande que tenemos, que es nuestra patria. Hay muchos nosotros, está la familia, está el club, está el sindicato, está el pueblo, está la provincia, está la nación, y está la patria. Es decir, una sucesión de nosotros. Ningún individuo se realiza en una sociedad que no se realiza, tiene todo este basamento. ¿Sí? Nadie se salva solo, viene desde 1949. Por eso les digo que no está viejo el peronismo. ¿Sí? Así que ahora ya quedo a disposición de ustedes para cualquier intercambio, duda, comentario. Compañeros, compañeras, ¿alguna pregunta? ¿Les gustó el sistema, el formato, algo para corregir para la próxima? Buenas, ¿cómo están? A mí me gustaría hacer una pregunta, no sé si me escuchan bien. Perfectamente. ¿Cómo están? Un placer poder compartir este espacio en un lindo momento, además, en medio de esta locura. A mí me interesa tu mirada, o la mirada de cualquiera de las compañeras y compañeros a propósito de esto que mencionabas hoy en una de las cosas que decías, que tiene que ver con el empoderamiento. Este empoderamiento que por ahí me parece que viene de un arrastre con esto que mencionabas vos a propósito del individuo, de cierto espacio del neoliberalismo que viene a configurar, si se quiere, si podemos usar esa palabra, cierta subjetividad. ¿De qué manera el empoderamiento por ahí está visto desde una manera por parte de nuestras juventudes, que tiene que ver sobre todo con eso, con la posibilidad de decir, bueno, el empoderamiento es individual y no hay posibilidades de construir un empoderamiento de manera colectiva, y como una enorme cantidad de categorías que también de alguna manera son liberales, vienen a complicar un poco la cosa, ¿no? Como, bueno, yo me puedo empoderar y me empodero desde mi casa con algún par de publicaciones en internet y alguna lógica algorítmica que me lleve a compartir ciertas banderas, y ahí está. Inclusive diciendo que, bueno, ese empoderamiento, porque en tanto y en cuanto pueda desarrollarse desde el punto de vista individual, bueno, casi que no necesita ninguna estructura, ¿no? No necesita una estructura partidaria, ni una de las organizaciones libres del pueblo, la puedo hacer dentro de mi casa. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, desde el punto, me interesa realmente mucho el tema. Yo estudio también comunicación política, y a mí me parece que el tema de la comunicación es muy importante en este sentido. Primero porque el espejo roto en el que nos miramos, cuando lo pegamos, en el 2001 tuvimos que pegar un espejo roto, ¿no? Que es el sistema de partidos, 3 centrales obreras, ya no le hablamos. Perón hablaba de Arquímedes y decía, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. La pregunta política es, ¿cuál es nuestro punto de apoyo para mover el mundo? ¿Es uno solo? ¿Son varios? Es decir, las clases medias están consumadas en una homogeneidad, son unívocas. Hay muchas clases medias, hay muchas centrales obreras. ¿Qué prende de este lado? ¿Qué prende de este otro lado? Es muy difícil, en este sentido, elaborar un mensaje que no sea, para usar tu terminología, microsegmentado. Quiero decir, construir una unidad de concepción para distribuir el mismo mensaje en diferentes fragmentos en los cuales quedó pegada la Argentina, porque la Argentina era un espejo que se veía en la clase obrera. Eso en el 76 empezó a disolverse, se persiguieron dirigentes sindicales, se destruyeron las organizaciones, se destruyó la solidaridad social, y la pedagogía del miedo hizo que la individuación sea el único camino. El mérito, el no te metas, y bueno, que se vayan todos, total yo pago mis impuestos. Hay toda una idiosincrasia en la Argentina que es muy interesante de explicar, y las redes vienen a consolidar ese sistema. Yo coincido con vos en que vienen a consolidar un proceso de individuación muy fuerte. Entonces la pregunta por el ¿qué hacemos? Es fundamental, porque todavía las organizaciones libres del pueblo existen. Quiero decir, por más que un dirigente te hable de empoderamiento, y ustedes se tienen que empoderar como ciudadanos, el mensaje de Cristina. También Cristina dice eso, pero a los 5 minutos está sentada con la CGT. Les habla a todos. Es decir, construye una especie de amalgama política, o como dice Francisco, un poliedro irregular, entre partes que están rotas, pero que tienen
o el conductor tiene por misión ahondar en las semejanzas y evitar radicalizar las diferencias. En este sentido, el empoderamiento individual tiene que ver también con la crisis del sistema de partidos, digamos, ¿no? Porque ya las personas, en muchos casos, en nuestras comunidades, no van a la UCR para participar en una causa. Lo que los moviliza es la causa. ¿Sí? Lo que moviliza mucho son las causas. Por eso la proliferación de ONGs. Esto pone en crisis el sistema representativo argentino, donde nosotros ganamos en las elecciones y parece que hay un conjunto de corporaciones a las que tenemos que pedirle permiso para gobernar, que fomentan la individuación, que fomentan la ruptura del lazo social y que fomentan la antipolítica. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Desde mi punto de vista, digamos, se están haciendo bastante bien las cosas, ¿sí? Se están construyendo diferentes segmentos de mensaje para abordar a diferentes públicos e invitarlos a las causas, pero me parece que la política, en lugar de reemplazar el ONGismo, reemplazar a las corporaciones privadas que ya están con causas, digamos, que el peronismo por, me parece, las circunstancias que le han tocado gobernar, nunca ha tenido el tiempo de atender, la formación es otra, siempre hemos estado tan dedicados a la práctica que por ahí este tipo de banderas, pero digo, la cantidad de organizaciones que están trabajando con el tema ambiente, seducen, por ejemplo, a este tipo de tipologías sociales que están en las redes sociales, de personas que jamás te irían al Partido Justicialista, pero sí irían a una organización de reciclado, una organización de cuidado del medio ambiente. Y ojo, no es que no son banderas del peronismo, son banderas del peronismo retomadas por Francisco, por ejemplo, y presentes en el modelo argentino. Lo que sucede es que el peronismo estuvo muy dedicado a la politiquería también y a cuestiones que fragmentaron aún más su capacidad de conducción. Pero la atomización social es un proceso, y la individuación y el empoderamiento del individuo como medida de todas las cosas es un proceso que para mí está llevando al mundo al colapso, lo ha llevado al colapso, ¿sí? Esta cuestión de que la historia empieza cuando yo me siento a mirarla, ¿sí? Esta cuestión de cierto progresismo intrínseco, de que todo futuro es mejor que el pasado, ¿sí? Y esta cuestión de que mis derechos individuales siempre están por encima de la comunidad. Es completamente contrario a la visión justicialista. Pero la visión justicialista, por supuesto, no podemos evangelizarla recitando a Perón en Facebook. Por eso es tan importante formarse, salir, persuadir, escuchar y tocar el corazón. El corazón. Y después trabajamos sobre la cabeza. Pero el corazón es lo más importante. La estructura sentimental de las personas es lo que tenemos que entender. Y es muy difícil en las redes sociales. Yo creo, por ejemplo, la campaña ahora en Estados Unidos se va a nutrir de toda la racionalidad que después se va a trasladar el año que viene acá. Con lo cual, les pido, compañeros y compañeras que son jóvenes, y no tanto, cuídense de no envenenarse ahí, no pierdan la esperanza. La red social lo que nos muestra es un espejo roto de lo que en realidad somos. Es parte de la industria agretológica también. Si les interesa el tema, les recomiendo leer un libro que se llama Psicopolítica, de Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano que ahora está muy de moda, pero son 92 páginas y explica muy bien cómo funcionan las técnicas de poder en las redes sociales. Se los recomiendo, se llama Psicopolítica. Después te lo voy a pasar, Camilo, pero lo tengo en PDF. No sé si respondí tu pregunta, pero hablé 5 minutos para no te dije nada. Así somos los sociólogos. No, sí, está respondida, pero creo que también es una de las grandes preocupaciones. Seguro las compañeras y los compañeros considerar un poco también. Gracias. Sí. No sé si alguien quiere comentar. Yo básicamente, Camilo ya me conoce, yo empiezo a hablar y... Si es por vos, tirás otra sesión más. Soy un Fórmula 1, ¿viste? Arranco y sigo, y no me doy cuenta. Nos quedan 4 minutos. Si algún compañero o compañera quiere tirar alguna preguntita más. Si no, para la próxima clase, nos vemos el próximo sábado a las 19:30. Y déjame agradecerte, Marquito, por el aguante. Siempre nos haces, ya sea la formación de Dolores y ahora para el resto de la sección. Muchísimas gracias. Creo que los compañeros, por mensajes que me van mandando en privado, les ha gustado. ¿Está
Todavía no lo manifestaron, pero No, privado no me te lo preocupes. Confío en mi capacidad de persuasión a largo plazo. A corto plazo, por ahí no. El encuentro que viene, es difícil hablar de la comunidad organizada. Si ustedes buscan en YouTube, son todas aburridas las exposiciones. La mía no es que sea, tampoco es que soy, no sé, Héctor Larrea, ¿viste? Pero de alguna manera he tratado de ponerla un poco en contexto. Y esto, les digo, me encantaría que participen del próximo porque vamos a hacer una continuidad. No vamos a ver la formación como compartimentos estancos. Bueno, hoy vemos comunidad organizada, entonces ya después no vemos más y vemos conducción política. Esto es una triada, es un nudo Borromeo. Y va a ir cerrando en la medida de que nosotros vayamos comprendiendo la integralidad conceptual del peronismo. Conducción política de 1951 es un texto hermoso, es un texto extraordinario para aprender la técnica de la conducción, que Perón decía no se aprende, se comprende, pero hay algunas herramientas que el viejo nos ha legado que son muy interesantes. Vamos a hablar de esto que plantea Juan David, que tiene que ver con la persuasión. Yo no he querido extenderme en ese tema para no quitarle contenido a la clase que viene. Clase no, encuentro. Y vamos a hacer, si les parece bien, yo hablo un segmento de 45 minutos y todo el otro lo dejamos para charlar y debatir si efectivamente los principios de la conducción política son aplicados por nosotros, cómo los podemos aplicar, si los aplican nuestros referentes, si están viejos, si están nuevos, si tiene sentido o no hablar de estas cosas. Yo creo realmente que sí, pero bueno, el próximo sábado lo vamos a dilucidar. Les voy a mandar, ya Camilo tiene el material, así que nada, nos veremos el sábado próximo y les agradezco mucho a todos por el espacio y es un honor para mí estar con ustedes y poder charlar de estas cosas que nos identifican a todos y bueno, hay que salir a persuadir, tenemos que dejar de pescar en la pecera y la clase que viene, el encuentro que viene va a ser un poco para eso, a ver si podemos brindar algunas herramientas teóricas. Dale. Bueno, los saludo a todos, compañeros, compañeras. Nos vemos sábado que viene a las 19:30. Chao, compañeros. Marco, muy bien, como siempre. Un abrazo para todos. Camilo, abrazo, cuídense. Compa. Abrazo para todos. Nos vemos.